Hermano, dice la palabra del Señor, este es el libro de las generaciones de Adán. El día que Dios creó el hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo y los llamó Adán el día en que fueron creados. Cuando Adán había vivido 130 años, engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y le puso por nombre Set. Y los días de Adán, después de haber engendrado a Set, fueron 800 años, y engendró hijos e hijas. El total de los días que Adán vivió fue de 930 años y murió. Y Set vivió 105 años y engendró a Enos. Y vivió Set 807 años después de haber engendrado a Enos, y engendró hijos e hijas. El total de los días de Set fue de 912 años y murió. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a orar. Padre, en esta hora, una vez más venimos delante de ti, Señor, para bendecir tu nombre y darte gracias, Padre, por la oportunidad que nos das de poder invocarte, de poder, Señor, estudiar tu palabra. Yo quiero rogarte, Dios mío, en el nombre de Jesús, que esta noche, mientras compartimos tu palabra con tu pueblo, tu Espíritu Santo me use como un instrumento útil en tus manos para la gloria de tu nombre y el bien de tu iglesia. Señor, yo te ruego en el nombre de Jesús que tú, oh Dios, pongas tu palabra en mi boca y que tú me ayudes, Señor, para proclamar con fidelidad tu palabra. Y te ruego, Señor, que tú abras el corazón de tus hijos para que podamos ponerla en práctica. En el nombre de Jesús te lo ruego, Señor. Amén. Hermanos, esta noche vamos a comenzar una sección nueva en nuestra serie de estudio titulada Ayuda. Y vamos a estar, hermano, considerando, antes de hacer estos anuncios rapidito, hermano, antes de ir al estudio, quiero recordar, hermano, que el domingo tenemos el servicio de Santa Cena en la tarde. Todos los miembros de la iglesia, hermano, prepárense para poder venir a la mesa del Señor ese día. Y este anuncio es muy importante, hermano, que quiero hacerle. Este próximo domingo probablemente va a ser nuestro último mensaje en el libro de Daniel. El próximo libro que vamos a estar enseñando en la iglesia, hermano, los domingos de la mañana, es el libro de Apocalipsis. Y hemos titulado, hermano, esta serie Apocalipsis. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Quiero animarles a que oren, hermano, para que el Señor nos conceda tener un buen tiempo, como siempre, en su palabra, y que podamos aprender de este libro maravilloso de la Escritura. Y también, hermano, otro anuncio importante es que tenemos el día 9 de marzo a las 7 de la mañana, tenemos nuestro servicio de ayuno y oración. Y quiero animarles a que venga, que desde ahora lo ponga en su calendario y haga todo lo posible por venir ese día al servicio de ayuno y oración. Hermanos, si nosotros no hacemos de la oración una prioridad, nunca vamos a orar. Si no hacemos de esta disciplina espiritual del ayuno una prioridad en nuestras vidas, nunca lo vamos a hacer, porque siempre vamos a tener una buena excusa para no hacerlo. Quiero animarte a que tú hagas esto una prioridad, que tú pongas a un lado todos los compromisos que tú puedas tener para ese día y te des cita con el Señor junto con su pueblo aquí, hermano, el día 9 de marzo a las 7 de la mañana en nuestro culto de ayuno y oración. Estos son los anuncios, hermano, que quería compartir con ustedes. Esta noche, hermanos, como decía, vamos a estar comenzando una nueva etapa en este estudio que se llama Ayuda, y vamos a estar tratando específicamente con la demencia. Y vamos a considerar qué es lo que la Biblia dice acerca de la demencia y qué es lo que la Biblia dice acerca de cómo podemos ayudar no solamente a personas que están atravesando por esta enfermedad, sino también cómo podemos ayudar a la luz de la Biblia a personas que cuidan de otras personas que están enfermos con algún tipo de demencia. Y la razón por la cual he querido comenzar nuestro pasaje de este estudio con Génesis capítulo 5 es porque hay un detalle, hermano, en Génesis capítulo 5 que es significativo.
Cuando nosotros leemos Génesis capítulo 1 y capítulo 2, vemos que cuando Dios narra la creación, y específicamente cuando Dios habla acerca de la creación del hombre, dice la Biblia, hermano, que el hombre fue creado como a imagen y semejanza de Dios. ¿Sí o no, hermano? O sea, y hemos repetido muchas veces lo que eso significa. Después de Génesis capítulo 2 viene la caída, en Génesis capítulo 3, y después de la caída, hermano, nosotros vemos en Génesis capítulo 5 un patrón que es completamente diferente al patrón que nosotros vimos en la creación. ¿Y a qué me refiero? Si usted se fija, hermano, en el capítulo 5, verso 1, dice, hermano, mira lo que dice, este es el libro de las generaciones de Adán, el día que Dios creó al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo y los llamó a Adán el día en que fueron creados. Y mira, hermano, el cambio que encontramos a partir del versículo 3. Dice, cuando Adán había vivido 130 años, engendró ¿a quién? A un hijo. ¿Y qué dice acerca de este hijo, hermano? ¿Qué dice el texto? Que engendró un hijo conforme a su imagen y a su semejanza. Hermano. Cuando Eva y Adán estaban en el huerto del Edén, no tenían edad. Bueno, la edad de ellos comenzó desde el primer día en que fueron creados. Y cuando ya fueron sacados del huerto, o como le digan, ¿qué edad tenían? No sé, hermano, porque la Biblia no dice. No sé, mi hermano. Porque la Biblia no da ese detalle. Yo quiero que usted se fije, hermano, en este cambio de lenguaje, el cambio de énfasis que nosotros encontramos en este texto. Dice acerca de los hijos de Adán, que Adán creó a un hijo conforme a su imagen y a su semejanza. ¿Qué significa eso, hermano? Yo quiero que tú mires el contraste entre cuando Dios crea a Adán y cuando Adán engendra un hijo. Cuando Dios creó al hombre, ¿cómo lo creó? A su imagen y a su semejanza. Cuando dice la Biblia que Dios crea que Adán engendra a su hijo, lo engendra a su imagen y semejanza. ¿Sí puede ver el contraste, hermano? ¿Qué usted cree que eso significa? Hermanos, cuando Dios crea al hombre a su imagen y a su semejanza, como hemos dicho muchas veces, Dios lo creó con la capacidad de ¿qué? De amar a Dios, de relacionarse con Dios, de disfrutar a Dios para siempre. Dios lo creó con las características que Él necesitaba y los atributos que el hombre necesitaba para poder tener una relación con Dios y glorificar su nombre. Básicamente eso es lo que significa que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Cuando el hombre peca, esa imagen no se quita del hombre, sino que el pecado lo que hace es que distorsiona la imagen de Dios en el hombre. Y cuando la Biblia dice que Adán engendró a su hijo, a su imagen y a su semejanza, lo que está diciendo es que Adán engendró a una persona con su misma naturaleza. En ese momento ya Adán tenía una naturaleza pecadora, bajo maldición. Y cuando él engendró a su hijo, se dice que lo engendra, hermanos, con esta ya a su imagen, a su semejanza. Un pecador engendró ¿qué cosa? Otro pecador. Y de ahí usted ve, hermano, que a través de todo el capítulo 5 hay una expresión que se repite. Y vivió tantos años y murió. Y vivió tantos años y murió. Y vivió tantos años y murió. Y la razón por la cual he querido comenzar con esta observación, hermano, es porque
cuando nosotros tratamos el tema de la demencia y el tema de la depresión y todos estos temas que vamos a estar tratando, hermano, tenemos que recordar que nosotros vivimos en un mundo caído, vivimos en un mundo que está bajo maldición. La muerte entró al mundo por causa del pecado de Adán, y como consecuencia todos los hombres no solamente nacemos a la imagen y a la semejanza de Adán también, sino que también nacemos con una naturaleza bajo maldición que se enferma, se deteriora y vivimos en un mundo, hermano, caído. Y es por esto que todos los seres humanos sufrimos, nos morimos y atravesamos por circunstancias y experimentamos enfermedades como la demencia. Y esta noche, hermanos, al introducir este tema, yo quiero solamente recordarles que quizás ustedes pueden pensar, bueno, yo no tengo demencia y no tengo a nadie no tengo ningún familiar que tenga demencia en este momento. Este estudio no es para mí. No, este estudio sí es para ti, por dos razones. Número uno, porque eventualmente ninguno de nosotros está exento a no enfermarnos de esta manera. Y número dos, ninguno de nuestros familiares está exento de enfermarse con demencia o Alzheimer. Y como cristianos nosotros tenemos que estar preparados para momentos como esos. Yo quiero animarte a que tú tomes nota y que tú estudies lo que vamos a estar considerando con ustedes esta noche, para que no solamente podamos aplicarlo en nuestras vidas, sino también para que podamos aplicarlo en la vida de otras personas cuando estén pasando por circunstancias como esta. Al tratar este tema de la demencia, hermano, vamos a estar considerando tres aspectos fundamentales. Lo primero que vamos a estar mirando es una perspectiva fisiológica de esta enfermedad. Vamos a considerar qué es lo que la ciencia, la medicina dice acerca de la demencia. Y vamos a estar considerando también, hermano, una perspectiva práctica de este tema, cómo podemos aplicar principios bíblicos en la vida de personas que están enfermos con demencia o Alzheimer. Y vamos a estar considerando también una perspectiva bíblica de este tema. Estas son las tres. Este tema lo vamos a dividir, hermano, en tres partes: una perspectiva fisiológica, una perspectiva práctica y una perspectiva bíblica. Teniendo esto en mente, hermano, veamos en primer lugar una perspectiva fisiológica. Ahora, y quiero responder, hermano, esta noche a esta pregunta: ¿qué es lo que es la enfermedad de Alzheimer? Y voy a estar usando a través de este estudio el término Alzheimer, porque el Alzheimer, hermano, es la causa de todas las demencias. Y el Alzheimer, hermano, es la forma más común de demencia que las personas se enfrentan. Estos principios que vamos a estar considerando, hermano, aplican tanto para las personas que están enfermas con Alzheimer y aplican también para personas que están padeciendo de cualquier tipo de demencia causada por cualquier otra razón fisiológica. ¿Qué es lo que es el Alzheimer, hermano? O Alzheimer. Si usted le preguntara, ¿qué es lo que es? Porque todos hemos escuchado esta palabra, ¿verdad? Es una enfermedad mental. Hermano Víctor, es una enfermedad mental. ¿Qué más? Falta de memoria. Falta de memoria. Hermano. Es una enfermedad degenerativa que especialmente es a personas adultas, pero específicamente no se sabe la edad, pero normalmente empieza a personas de edad avanzada. Y lo que yo entiendo más o menos es que son las células que se van degenerando de alguna manera. Es una conexión química que existe en el cerebro que no está siendo adecuadamente de acuerdo, no se sabe. Hay muchos estudios del por qué, puede ser hereditario o puede ser, no se sabe. Exacto. Hermano, todo lo que ustedes han dicho es correcto. La falta de memoria, la pérdida de memoria, hermano, es el resultado del Alzheimer. El Alzheimer es la causa
que produce la demencia. Ahora, en medicina, hermano, esta enfermedad la describen de esta manera: es un trastorno cerebral que resulta en una disminución progresiva de las habilidades intelectuales, sociales, lo que interfiere con la capacidad del paciente para realizar las actividades de la vida diaria e interactuar significativamente con los demás. Lo primero que yo quiero que consideremos esta noche, hermano, es que el Alzheimer es un trastorno cerebral, un trastorno del cerebro. Y como resultado de este trastorno en el cerebro, hermano, las personas que se enferman de esta manera van perdiendo de una manera progresiva todas sus habilidades intelectuales, todas sus habilidades sociales, y llega al punto, hermano, que esta enfermedad interfiere con todas las actividades de la vida diaria de esa persona. Incluso afecta la manera de interactuar significativamente con las demás personas, incluso con la familia. En los casos más avanzados de Alzheimer o de demencia, hermano, las personas incluso no llegan a reconocer, llega el punto que no reconocen ni aún a su propia familia. De este concepto que tenemos en pantalla, hermano, yo quiero enfatizar la primera parte, es un trastorno cerebral. ¿Por qué quiero enfatizar esto, hermano? Porque nosotros los cristianos tenemos que entender, cuando nosotros tratamos problemas, enfermedades de la mente, cualquiera que sea, nosotros tenemos que recordar que la mente es un órgano como cualquier otro, el cerebro es un órgano como cualquier otro órgano del cuerpo. De la misma manera que los riñones se dañan, de la misma manera que el hígado se daña, de la misma manera que el páncreas se daña, de esa misma manera el cerebro también se daña. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo que está bajo maldición, bajo pecado. Y la razón por la cual enfatizo esto es porque muchas veces, en muchos círculos cristianos, se ven las enfermedades mentales, estas enfermedades degenerativas, hermanos, del cerebro, despiertan mucho morbo, en el sentido de que cuando vemos que hay personas con enfermedades mentales, muchos lo atribuyen a una causa espiritual. Y la demencia, hermano, el Alzheimer tiene su origen puramente fisiológico. Y la razón por la cual esto es importante tenerlo en cuenta es por dos razones. Número uno, hermano, porque al saber cuál es la causa, podemos, hermano, enfrentar mejor esta enfermedad. Y en segundo lugar, amados hermanos, es importante recordar que nuestro cerebro, como cualquier órgano, se enferma, porque los cristianos también nos podemos enfermar con Alzheimer. O sea, el ser cristiano no te preserva, no te guarda de tú enfermarte con esta enfermedad del cerebro. Y el hecho de que tú te enfermes con Alzheimer o cualquier tipo de demencia no significa que no eres cristiano, no significa que Dios te ha abandonado, significa sencillamente que eres, ¿qué cosa? Humano. Que eres humano y que necesita, como de la misma manera que el cristiano que se enfermó del hígado o se enfermó tiene diabetes o se enfermó del páncreas o cualquier otro de los pulmones, el que se enfermó de los pulmones, hermano, es tan cristiano como el que se enfermó del cerebro. Porque recuerden, no podemos separar, hermano, la parte, ¿sabe? Esta parte, el cerebro de los demás órganos del cuerpo. Hermano. Usted acaba de decir algo muy importante que yo acabo de descubrir ahorita en este momento. Yo leí hace muchos años un artículo donde decía que no entendía la ciencia por qué el ser humano envejecía, que no entendía por qué las células envejecían. Y ahorita lo que acaba de decir usted, porque el ser humano nació bajo maldición y bajo pecado, por eso es la causa por la cual envejecemos. Pero y lo que acabo yo aquí de pensar es que Dios no nos creó para morir,
sino que el pecado el pecado que cometieron Adán y Eva, eso fue lo que originó que nosotros muriera, o sea, que el ser humano muera. Entonces, por la causa por la cual los científicos no encuentran una causa por la cual el ser humano envejece. Por supuesto, hermano, así mismo es. Y el detalle, usted mencionó un detalle importante. Hermanos, la razón por la cual nosotros lidiamos mucho o nos es difícil lidiar con enfermedades como esta, como la demencia, es porque, hermano, como dice el hermano Martín, nosotros no fuimos creados para morir. Fíjense, piensen esto por un momento. Cuando una persona muere de 99 años y preguntan, ¿de qué murió? ¿Qué es lo que la gente dice? Murió ya de viejo. Otros dicen, murió de causas naturales. Y yo siempre digo, hermano, nadie se muere de causas naturales. El viejito de 99 años, el viejito de 104 años se murió no de causa natural, porque la muerte no es natural. La muerte fue el resultado del pecado de Adán y Eva, que entró al mundo y junto con el pecado, la muerte. Es por eso que, hermano, y yo lo he visto muy de cerca. Muchas veces usted ve, por ejemplo, personas que tienen familiares enfermos con demencia o Alzheimer o cualquier otra enfermedad, Parkinson o cualquier otra enfermedad terminal. Y usted conversa con ellos mientras están vivos, y cuando ven a sus pacientes, a sus familiares sufrir, dicen, estamos listos ya que el Señor lo lleva a casa. Y ya queremos que es hora, ya de que es tiempo, ya no queremos verlo más sufrir. Hermano, cuando llega ese momento, que esa persona muere, ¿sabe? Evidentemente la tristeza te sobrecoge y sentimos dolor, lo cual es natural. ¿Por qué? Porque nosotros no fuimos creados para morir. La muerte nunca va a ser natural. Y estas enfermedades, hermano, que son el resultado de tener una naturaleza bajo maldición y pecaminosa, hermano, nos afectan porque vemos, hermanos, vemos en nuestro propio cuerpo y en el cuerpo de nuestros seres queridos el efecto del pecado. ¿Ven? Ahora, y yo una vez más enfatizo esto, hermano, porque muchas veces podemos pensar, bueno, ¿cómo es posible que a un cristiano le pueda pasar eso? A los cristianos nos podemos enfermar de cualquier tipo de enfermedad porque somos humanos. Hermano. Conforme a lo que dice usted de natural, o sea, se refiere a lo natural del ser humano promedio. Las estadísticas, no puede vivir más de cierta edad. Entonces, cuando ya llega a una edad adulta, o sea, ¿a qué edad muere toda la gente promedio? O sea, 80, 90, o sea, hay una estadística, pero no se ha dicho actualmente que vive una persona 200 años, 150, o sea, por eso se dice que 99 años murió por causas naturales, porque ya el cuerpo naturalmente ya no puede existir, o sea, por eso se dice, no es que sea natural conforme a lo que dice usted que no es natural de la muerte cristianamente hablando, pero lo que dice la gente natural es porque ya ese cuerpo ya no puede vivir, o sea, según las estadísticas. Sí, usted mismo mencionó una palabra que es clave, no desde el punto de vista cristiano, porque lo que usted acaba de decir, hermana, ciertamente es el punto de vista humanista de la vida. Y evidentemente, no importa si muere de 90, 80, 70, 100 años, nunca, la muerte nunca es natural, hermano. Porque cuando nosotros, por ejemplo, a lo que yo me refiero, si yo digo, es natural que un hombre se case con una mujer, eso es natural, ¿por qué? ¿Qué es lo que determina que eso sea algo natural? Porque esa fue parte de la creación. Cuando Dios creó al hombre y a la mujer, Dios instituyó el matrimonio y es natural. Es natural que cuando un hombre y una mujer se casan y tienen relaciones sexuales, tienen ¿qué cosa? Hijos. Eso es cosa natural. ¿Por qué? Porque fue lo que Dios ha establecido. Pero la muerte no es natural porque no fue parte del propósito de Dios para el hombre. Lo natural para el hombre es que el hombre viviera eternamente.
Pero ese propósito de Dios, ¿sabe? El pecado del hombre no lo destruyó definitivamente, sino que lo distorsionó. ¿Ves? Pero nunca, hermana, aunque sí las estadísticas dicen, incluso no las estadísticas científicas, la Biblia dice que los años del hombre, los más robustos, son 80 años. Evidentemente, ¿por qué? Porque el cuerpo se va enfermando, se va afectando por nuestro propio, porque tenemos una naturaleza pecaminosa y la maldición. Y así lo dispuso Dios en la Biblia, que ya no vivirían tantos. Exactamente. Sin embargo, la muerte nunca es, hermano, natural. Y por eso que estas enfermedades, hermano, tampoco son difíciles de lidiar con ellas. Ahora, habiendo visto esto, hermano, quiero que consideremos algunos síntomas de esta enfermedad, de la demencia o de Alzheimer. Y esto es importante, hermano, que nosotros consideremos los síntomas para podernos ayudar a personas que están atravesando o que empiezan a atravesar que empiezan a lidiar con esta enfermedad, hermano. Uno de los primeros síntomas, hermano, es la pérdida de memoria que trastorna la vida diaria. Y esto es uno de los síntomas más comunes del Alzheimer. Especialmente, hermano, el olvido de información aprendida repetidamente. O sea, uno de los primeros síntomas, hermano, es esto, la pérdida de memoria que afecta tu vida diaria, tu función diaria. No estamos hablando aquí, hermano, del olvido, de que se te olvidó la llave y no sabes dónde pusiste la llave. No estamos hablando de una pérdida de memoria, hermano, especialmente de información que aprendemos recientemente. Y usted se da cuenta, si usted presta atención, las personas que que son diagnosticadas con Alzheimer o con demencia, en tiempos previos, meses previos al diagnóstico, ya usted empieza a notar esta pérdida de memoria. Cosas que, por ejemplo, te preguntan lo mismo 2 y 3 veces. Y uno muchas veces piensa, bueno, es que a lo mejor está distraído o está distraída o no está prestando atención. Pero la pérdida de memoria, hermano, es indiscutiblemente un síntoma de demencia o de Alzheimer. También, hermano, la dificultad para hacer planes o para resolver problemas. Cuando la persona está inhabilitada para resolver problemas diarios, hermano, problemas comunes que generalmente una persona puede resolver, cuando la persona está incapacitada para hacer planes a largo plazo o a corto plazo, esto es un síntoma de Alzheimer. Dificultad para completar tareas familiares en la casa, en el trabajo o en el tiempo libre. Este es otro síntoma. Dificultad para completar tareas familiares, dificultad para terminar por ejemplo, para hacer la llave o para terminar de cocinar. Dificultad para poder interactuar con otras personas. Confusión con el tiempo o el lugar. Generalmente, hermanos, cuando las personas ya tienen una edad avanzada, más de 65 años, generalmente cuando van al doctor, el doctor le hace una serie de preguntas. Le pregunta, ¿cómo te llamas? ¿Cómo se llama tu esposo? ¿Cómo se llama tu esposo? ¿Dónde estás en este momento? ¿Quién es el presidente del país? ¿Dónde está tu casa? Y son preguntas que el doctor hace para diagnosticar, para ver cómo está funcionando la memoria de esta persona, porque generalmente cuando el cerebro se afecta, hermano, con Alzheimer, la persona empieza a desarrollar este síntoma de que está confundido con el tiempo y el lugar. Por ejemplo, yo tengo pacientes, hermano, que muchas veces ellos están fuera de su casa y usted le dice, oye, qué bueno verte, mañana paso de nuevo a visitarte. Y te dice, bueno, es que mañana
ya no voy a estar aquí en mi casa, voy a estar en otro lugar. Y identifican el lugar donde están, hermano, lo confunden con la casa o confunden a otras personas con familiares cercanos a ellos. O sea, siempre, generalmente hay una confusión, no pueden identificar. Hay un test, hermano, que ellos hacen, no recuerdo cómo que se llama, que te ponen un reloj con un reloj vacío, sin número, y dos horas diferentes, por ejemplo 3:15 y 5:15. Y le dicen a la persona, pinten el reloj esta hora que está aquí, 3:15 o 5:15, cualquiera, a ver cómo la persona se desenvuelve en esa tarea sencilla. Y es para diagnosticar precisamente Alzheimer en la mente, en el paciente. Generalmente cuando hay confusión de tiempo, la persona no sabe qué día es, no sabe qué año es, no sabe dónde está. Generalmente, hermano, es señal de Alzheimer. Hay personas con demencia, hermano, que están en su propia casa y usted la va a visitar y te dice, necesito irme para mi casa. Esta no es mi casa, necesito irme para mi casa. Porque no pueden identificar, hay esta confusión en su mente. Hermano, extraviar cosas, perder la capacidad de recordar pasos. ¿Cómo llegaste hasta aquí? ¿O cómo hiciste? Se te perdió la llave. Dime, desde que llegaste a la casa hasta aquí, ¿qué fue lo que hiciste? ¿A qué cuarto fuiste a la casa? ¿Dónde pudiste haber puesto la llave, por ejemplo? Y la persona no puede recordar lo que hizo desde que llegó hasta ese momento en que perdió su llave. Esto puede ser un síntoma, hermano, de Alzheimer o demencia. Hermano, el abandono del trabajo o actividades sociales también es un síntoma de demencia. Generalmente, cuando las personas se dan cuenta que están lidiando con esta pérdida de memoria, que están lidiando con la demencia, generalmente las personas se sienten, hermano, avergonzadas, se sienten, hermano, se sienten que han perdido todo su valor, y eso los lleva generalmente a abandonar el trabajo, a abandonar actividades sociales, ya no quieren interactuar con otras personas. Precisamente porque se han dado cuenta que ya su mente no está funcionando de la misma manera. Hermanos, cambio en el estado de ánimo, cambio en la personalidad, son síntomas también de demencia o de Alzheimer. Usted nunca se ha fijado, hermanos, y esto es bien interesante. Cuando hay personas que durante toda su vida han sido personas muy morales, han sido personas que no dicen malas palabras, son personas muy tranquilas, muy pacíficas, personas que aun cuando no son cristianos, son muy morales, no son personas problemáticas, no son personas violentas, y se enferman con Alzheimer, hermano, o con demencia. Y de momento usted empieza a ver que esta persona se convierte en una persona violenta, empieza a decir malas palabras, empieza a maldecir y empieza a comportarse de una manera completamente diferente a la manera que esa persona era antes de enfermarse. Y esto, hermano, porque precisamente cuando el cerebro se afecta, esa restricción moral que nosotros tenemos en nuestro intelecto, cuando el hombre la pierde, hermano, su naturaleza pecaminosa está, no hay ninguna restricción en esa persona. Por eso que usted muchas veces se pregunta, ¿y por qué? Si nunca era así, nunca decía malas palabras, es una persona tan amable, tan amorosa, y mira cómo no se le puede hablar, porque te ofende, te agrede, porque el Alzheimer, hermano, produce este cambio de ánimo y de personalidad en las personas.
Ahora bien, hermanos, después de haber considerado, hermanos, el concepto de lo que es el Alzheimer y algunos síntomas de esta enfermedad, quiero considerar con ustedes una perspectiva bíblica de este tema, cómo nosotros abordamos este tema, cuáles son los principios, las verdades bíblicas que nos van a ayudar a lidiar, hermano, con esta enfermedad, ya sea en nosotros mismos o en la vida de una persona que amamos o una persona cercana que está pasando por esta enfermedad. Hermano, lo primero, cuando nosotros pensamos en la demencia, cualquier tipo de demencia, hermano, lo primero que nosotros tenemos que recordar como cristianos es esto, hermano, que Dios es completamente poderoso, digno de confianza, Él es completamente justo, santo y omnisciente. Esta es, hermano, una de las primeras verdades que nosotros como cristianos tenemos que recordar cuando nosotros estamos lidiando con el prospecto de una enfermedad como esta. Dios es completamente, totalmente, todopoderoso, digno de confianza o confiable, justo, santo y omnisciente. Y como usted sabe, la palabra omnisciente significa que Dios lo conoce todo. Y usted va a ver más adelante cómo estas verdades, hermano, hacen clic con la manera en que nosotros lidiamos con el Alzheimer. Vamos a ver, hermano, Génesis capítulo 18, verso 25. Génesis 18, verso 25. Amén. ¿Qué no quiere leer, hermanos? Lejos de ti hacer tal cosa, matar al justo con el impío, de modo que el justo y el impío sean tratados de la misma manera. Lejos de ti, el juez de toda la tierra no hará justicia. Amén. Fíjate cómo dice este texto. Verso 25 dice: lejos de ti hacer tal cosa, matar al justo con el impío, de modo que el justo y el impío sean tratados de la misma manera. Lejos de ti. Y fíjate, hermanos, la declaración que encontramos en este texto. Dice, hermano, el juez de toda la tierra no hará justicia. Yo quiero que tú pienses en esta declaración por un momento. Dice, el juez de toda la tierra. ¿Quién es el juez de toda la tierra, hermano? Dios. Y dice, no hará justicia. Y evidentemente, hermano, es una pregunta retórica que afirma que el Dios de toda la tierra, el juez de toda la tierra, hermano, que es completamente todopoderoso, confiable y justo, Él todo lo que hace, hermano, es completamente ¿qué? Justo. Ahora, cuando como cristiano yo me enfrento al prospecto de enfermarme o de ser diagnosticado con una enfermedad como esta, como la demencia, hermano, yo tengo como cristiano que recordar varias cosas. Número uno, que aún en mi demencia, aún cuando en mi mente yo pierda todas mis facultades, Dios es poderoso, todopoderoso para sostener mi vida. Dios es todopoderoso para sostener y preservar mi alma, aun cuando mi mente ha perdido toda facultad. Es importante que como cristiano yo recuerde que Dios es confiable, que yo puedo confiar en Él y que Él es justo. Yo quiero enfatizar esta verdad. Dios es justo. Y como juez justo, Él siempre va a hacer lo justo. ¿Y por qué quiero enfatizar esto? Porque muchas veces, hermanos, cuando los cristianos enfrentamos una situación como esta o el prospecto de ser diagnosticado con Alzheimer o con demencia o con cualquier enfermedad terminal, hermano,
generalmente nosotros tendemos a caer en la tentación de decir, no es justo. No es justo. Yo he servido a Dios toda mi vida. Yo he sacrificado todos mis bienes por el Señor. No es justo que yo me enferme de esta manera. No es justo que mi papá, o mi mamá, o mi hermano que ha dado su vida por Dios se enferme de esta manera. No es justo. Hermanos, y como creyentes nosotros tenemos que recordar que Dios es siempre justo. Aunque yo me enferme o no me enferme con demencia, Dios es justo. Y esa verdad, hermanos, siempre nosotros debemos recordarla, porque cuando nosotros pensamos que no es justo, generalmente, y esta palabra, esta expresión siempre la hemos dicho aquí en nuestra iglesia, generalmente pensamos, ¿por qué esto me pasó a mí? ¿Por qué a mí? Y como un pastor decía, lo que debemos preguntarnos no es ¿por qué a mí? Lo que debemos preguntarnos es ¿por qué no? ¿Por qué no? Porque muchas veces nos creemos que somos tan justos, tan buenos, que ¿por qué a mí? ¿Por qué no? ¿Por qué no si somos seres humanos? ¿Por qué no si tenemos una naturaleza caída? Aún cuando yo me enferme, en mi mente, hermano, Dios sigue siendo ¿qué cosa? Justo, bueno y poderoso para sostenerme. Hermano, yo pienso que cuando un cristiano se habla así, para mí es soberbio. Es soberbio. Porque una persona que no es cristiana, que no sabe fuerza, puede en su ignorancia decir ¿por qué a mí? Pero nosotros los cristianos, yo pienso que no debemos decir ¿por qué a mí? Porque nosotros sabemos exactamente qué es lo que nos merecemos, y el Señor en su gracia y en su misericordia nos está salvando. Entonces, al momento de decir ¿por qué a mí?, yo pienso que estamos siendo soberbios. Así es, hermano, es soberbio, porque creemos que nosotros somos lo suficiente, somos tan buenos que es injusto que nos pase algo como esto. Y evidentemente es una mala percepción no solamente de Dios, sino también de nosotros mismos. Ahora, hermano, nosotros tenemos que recordarle a nuestros hermanos que pasan por circunstancias como esta, que Dios es omnisciente. Una de las experiencias, hermano, que he tenido con esto es, yo creo que yo conté esta experiencia aquí en la iglesia, hermano. Hace un tiempo atrás estaba conversando con una persona que está enferma con demencia, y cuando pasé por al lado de esa persona y la vi llorando, y le pregunté, ¿por qué lloras? ¿Por qué estás triste? Y esta persona, que es cristiana, me dice, porque yo sé que tengo hijos y no puedo recordar cuáles son sus nombres. Y la señora empieza a llorar, y yo, tratando de consolarla, le digo, sí, es verdad que es duro, pero recuerda algo: Dios no te olvida. Dios te conoce por nombre. Dios sabe quién tú eres. Dios conoce tu situación. Y ella me miró, hermano, y me dijo, yo sé que Dios me conoce. Dice, si Dios no me conociera, ni yo misma me conociera a mí mismo. Wow, hermano, cuando ella me dijo eso, yo no puedo hacer otra cosa que orar con ella y no decirle más nada, porque evidentemente, aún cuando es difícil, los cristianos encontramos consuelo en el hecho de que Dios nos omnisciente, hermano, y Dios no olvida. Aunque nosotros nos olvidemos en nuestra enfermedad, nos olvidemos de Dios, no olvida. Hermanos, Dios es completamente y totalmente todopoderoso, confiable, justo, santo y omnisciente. No vamos a leer Segunda Crónica por cuestión de tiempo, hermano. Lo segundo que quiero que considerar con ustedes, hermano, es que porque nosotros vivimos, ya es lo que hemos estado hablando hace un momento atrás, porque nosotros vivimos en un mundo caído y con una naturaleza afectada por el pecado, tanto nuestro cuerpo como nuestra mente son propensos a enfermarse. Porque vivimos en un mundo caído
y tenemos una naturaleza afectada por el pecado. Tanto nuestro cuerpo como nuestra mente son propensas a enfermarse. Y nosotros ya leímos Génesis capítulo 5, que vimos, hermano, cómo el pecado empezó a afectar la salud del ser humano, y la expresión que se repite es: y vivió tantos años y murió. Ahora, ¿cómo esto nos ayuda a nosotros o consuela al creyente que está lidiando con Alzheimer o con demencia? Bueno, la respuesta está en Apocalipsis capítulo 21, verso 4. Vamos a ir todos a Apocalipsis capítulo 21, verso 4. Hermano, que lo tenga, por favor, que se ponga en pie y lo lea. Él enjugará toda lágrima de sus ojos, ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Amén. Fíjate cómo dice este pasaje, hermano. Vamos a leer desde el versículo 3, Apocalipsis capítulo 21, verso 3, dice: entonces oí una gran voz que decía desde el trono: he aquí el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Él enjugará toda lágrima de sus ojos. ¿Usted sabe lo que significa eso, hermano? Él secará las lágrimas de nuestros ojos. ¿Usted sabe qué eso significa? Es una expresión, hermano, que hace referencia al hecho de que cuando Cristo venga por la iglesia, cuando Cristo venga por su pueblo, Él mismo va a consolar a su pueblo por todo el sufrimiento que hemos tenido que experimentar de este lado de la eternidad. Y siempre que leo este pasaje, hermano, me gusta enfatizar el hecho de que la Escritura dice que Él mismo, ¿quién es Él mismo? Jesucristo, no el Arcángel Miguel, no la Virgen María, no ningún ángel creado, ningún ser creado. Dios mismo consolará a su pueblo, secará las lágrimas de nuestros ojos. Y dice el texto, hermano, de esta manera: y ya no habrá más, ¿qué cosa? Muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Amados hermanos, cuando nosotros lidiamos con el prospecto de ser diagnosticados con Alzheimer o cualquier tipo de demencia, nosotros tenemos que recordar, sí, que porque vivimos en un mundo caído, tanto mi cuerpo como mi mente se pueden enfermar, y es algo que es consecuencia de vivir de este lado de la eternidad. Pero mi seguridad y mi consuelo está en que un día Cristo mismo regresará por su iglesia, y ese día, hermano, no solamente Él me consolará, sino que ese día, hermano, dice la Biblia que Él ya no habrá más muerte, ni duelo, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¿Qué significa eso? En una oración, hermano, cuando dice el texto, ya no habrá más muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, dice, porque las primeras cosas pasaron. Está haciendo referencia a que cuando Cristo venga, hermano, Él va a revertir completamente el efecto del pecado en el mundo. Hermano, sí, hermano. Lo que está diciendo es que va a ser cosas perfectas. Perfectas. Ya no va a haber tal cosas como llanto, no va a haber todas cosas como sufrimiento. Así es. Como estamos sufriendo ahorita, hermano. Así es, hermano. Cuando venga Jesucristo va a ser la forma perfecta. Así mismo es. Porque Él es perfecto en todo. Amén. Perfecto. Bueno, déjenme decir un poquito más. Cuando estamos en Génesis, está hablando de que Adán casi vivió 1000 años. ¿Okay? Y la razón que él vivió esos 1000 años, hermano, es que cuando el Señor hizo el mundo, estaba perfecto. ¿Okay? Y nada más una clima. No tenía climas como tenemos ahora, que tenemos 4. Y esa la instaló él después del diluvio. Se vivieron 4 climas. Antes de eso, y por eso esta gente vivía tantos años, porque no había enfermedades de ninguna clase. Aquí no dice que Adán tenía cáncer, que Adán tenía
arthritis, que antes no tenía enfermedad, no había enfermedades. ¿Okay? Por la razón que este hombre vivió, pero es todo el plan del Señor. Estaba perfecto el mundo hasta ese tiempo. Pero cuando se le quitó la perfección al mundo es con del diluvio, después del diluvio, y todo estaba desorden, había desorden. No nomás entró el pecado, pero las enfermedades también nos llegó el Señor. Claro, sí, hermano. Y bueno, suponemos de vivir a 120 años, pero no podemos. No se puede. Porque el cuerpo que traemos fuera, hermano, es cuerpo con pecado. Y si usted se da cuenta, hermano, exactamente, y si usted se da cuenta, hermano, cuando usted lee las genealogías de Génesis, usted se da cuenta, hermano, que los años en que los hombres viven han ido disminuyendo progresivamente, precisamente por el efecto del pecado. Exacto. Ahora mismo. Pero bien, hermano, cuando nosotros consideramos esta verdad, nosotros tenemos que recordar que aún si mi mente se puede enfermar y yo puedo perder toda habilidad intelectual y puedo perder mi memoria, pero yo sé que ese no es el fin de mi vida, porque Cristo va a regresar y ese día Cristo va a dar nueva todas las cosas. Fíjate lo que dice, hermano, el versículo 5: y el que está sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nueva todas las cosas, y añadió, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Lo tercero que quiero que consideremos, hermano, es, al considerar de una perspectiva bíblica la demencia, es, hermano, que Dios es soberano sobre todas las cosas, incluyendo las enfermedades. Dios es soberano sobre todas las cosas, incluyendo las enfermedades. Vamos a buscar Isaías capítulo 46, verso 9 al 11. Isaías capítulo 46. Isaías capítulo 46. Todo lo tiene, hermanos, versos 9 al 11. Amén. ¿Quién lo quiere leer, hermanos? Acordaos de las cosas pasadas de los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anunció lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero. Que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. Amén. Fíjate, hermano, gracias, hermano. Fíjate lo que dice el texto, hermano. Verso 9. Acordaos de las cosas anteriores ya pasadas, porque yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay ninguno como yo. Y mira lo que dice el Señor, que declaro el fin desde el principio. Cuando nosotros, hermano, vamos a hacer una pausa, que cuando nosotros leemos esta expresión, que declaro el fin desde el principio, hermano, es una expresión que hace referencia precisamente a la soberanía de Dios sobre toda la creación. Ahora, el mejor ejemplo que nosotros tenemos de eso, hermano, lo tenemos ¿dónde? En nuestras propias manos, en la Biblia. La Biblia, hermano, en la Biblia Dios declara el fin desde el principio. La Biblia comienza con la historia de la creación y termina con la renovación de la creación. Nosotros sabemos cómo la historia de la humanidad va a terminar. ¿Cuál es el punto culminante de la historia? ¿Por qué? Porque Dios lo ha declarado desde el principio. Antes que sucediera, Dios lo ha declarado. Ahora, mira lo que dice el texto. Dice que declara el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. Y fíjate cómo dice aquí. Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré.
Yo llamo del oriente un ave de rapiña y de tierra lejana al hombre de mi propósito. En verdad he hablado. Ciertamente haré que suceda. Lo he planeado y así lo haré. Yo creo que tú consideres algunas palabras importantes en estos versículos. Dice, hermano, en el verso 10, la segunda parte, yo digo, mi propósito será establecido. Quiero enfatizar la palabra propósito. Mi propósito será establecido. Una declaración que enseña, hermano, que lo que Dios quiere hacer, eso hará. No importa, hermano. No hay nadie. En otro pasaje la Escritura dice, ¿quién puede detener la mano de Dios? Ahora, esa palabra, mi propósito, estableceré, o como dice, mi propósito será establecido. Es importante, hermano, porque nosotros tenemos que recordar que dos cosas cuando consideramos la soberanía de Dios. La soberanía de Dios prácticamente, a la luz de la Biblia, lo que enseña es que Dios, porque Él es Dios, hermano, porque Él es el Todopoderoso y Él es el creador de todas las cosas. Él hace en la creación lo que Él quiere, como Él quiere y cuando Él quiere. Ahora, eso significa que nada, como hemos dicho muchas veces en la iglesia, nada pasa ni en la vida de los cristianos ni en la vida de los inconversos, nada pasa por casualidad, nada pasa por mala suerte, nada pasa por buena suerte, nada pasa por karma, nada pasa, hermano, porque nos esforzamos y pensamos de una manera positiva acerca de un problema. No, todo lo que pasa, sea bueno desde nuestra perspectiva o sea malo, pasa porque Dios lo ha planeado y Él lo ha llevado a cabo. Y eso es una verdad, hermano, que a muchos de nosotros no nos gusta porque, hermano, pensamos cómo un Dios bueno puede hacer que esto ocurra en mi vida. Ahora, y es por eso que nosotros queremos enfatizar la palabra propósito, porque aun cuando Dios ordena cosas que nosotros consideramos malas, Dios no lo hace de una manera arbitraria, sino que Dios lo hace para llevar a cabo su propósito bien planeado en la vida de cada uno de nosotros. Amén. La demencia, cuando un cristiano se enferma con demencia o Alzheimer o con cualquier enfermedad terminal, eso es parte del propósito de Dios para ese creyente. Porque Él dice en su palabra, mi propósito será establecido. Y cuando Él dice en el texto, hermano, que yo soy el que anuncio el fin desde el principio, esa declaración no presupone que Dios mira en el futuro lo que va a pasar, ¿verdad? Y te dice después, ok, mira, esto es lo que va a pasar porque yo vi el futuro. No es como, por ejemplo, cuando, vamos a decir que, por ejemplo, la hermana Jessica me dice, oye, hermano, quiero ver la película, sacaron esta película nueva, ¿cómo se llama? La Araña Roja. Dicen que está buenísima, y en esa película trabaja Denzel Washington y es tremendo, muy bueno. Hermana, mira, así como diciendo. Es un ejemplo. Y yo vengo y le digo a Jessica, sí, la película está muy buena, mira, ¿sabes qué? Al final matan a la araña roja. Antes que Jessica viera la película, ya yo le anuncié lo que va a pasar. ¿Por qué? Porque ya yo la vi primero que ella. No pasa así con Dios. Dios no anuncia las cosas, no anuncia el fin desde el principio, porque Él vio en el futuro lo que va a pasar. Él anuncia el fin desde el principio porque Él es quien ordena cada circunstancia en nuestra vida. Amén. Como aprendimos en el libro de Daniel, Él es quien escribe nuestra historia. Amén. Él es quien escribe la historia de las naciones y lo hace de una manera que para llevar a cabo su propósito en el mundo. Un momento, hermano. Hermano, aún
permiso para. Nadie, exacto, ni aún Satanás puede hacer nada que Dios no autorice, hermano. Nada. Martín Lutero decía, me gusta mucho cómo lo presentó, decía, el diablo es el diablo de Dios, porque aún él no puede hacer nada. Muchas veces cuando la gente piensa en el diablo y en Dios, piensan en dos fuerzas iguales que están en contraposición la una con la otra, que están en lucha. Vamos a ver, el diablo quiere destronar a Dios y Dios está luchando por derrotar al diablo. Cuando la Biblia habla de Satanás y Dios, no está hablando de dos fuerzas o dos seres que están en una posición igual. No, Dios es el único soberano. Amén. Satanás no puede hacer nada sin que Dios no lo autorice a hacer. Amén. Porque si Satanás estuviera al mismo nivel que Dios en autoridad y soberanía, Dios no fuera el único Dios. Hubiera un Dios bueno y un Dios malo. Pero hay un solo Dios Amén. que ejerce dominio sobre el bien y sobre el mal, sobre lo creado, sobre lo visible y sobre lo invisible. Que ejerce dominio. Hermano, Él es el que sana y Él es el que enferma. Amén. Él es el que da vida, Él es el que quita la vida. Amén. Porque Él es Dios soberano. Amén. Y Dios creó a Satanás también. Es un ser creado, muy bien, hermano. Hermano, nosotros como humanos vivimos en los dos estados, ¿ok? Yo estoy en el estado presente aquí mismo y estoy consciente de lo que me está pasando, porque estoy sintiendo. Qué bonito fuera si tuviéramos leer mentes como el Señor, Él puede leer su mente, ¿ok? Pero si yo me paso de este estado que estoy aquí al pasado, bueno, ¿cómo le hago? A pasarme de ese estado de que estoy aquí, ¿cómo le hago para pasarme al pasado? Porque primeramente tengo que acordarme de lo que hice como estaba en lo pasado. Y lo que usamos nosotros, todos nosotros aquí, para pasarnos a lo pasado, son con retratos que tomó uno antes, como los que estaban atrás, y la memoria. ¿Okay? Y la enfermedad de Alzheimer, lo que pasa con esa enfermedad, bueno, que en inglés se dice degeneration of cells, ya su cuerpo, ya cuando llega a una edad, ya no puede pasar suficiente oxígeno para el cerebro a que funcione como funcionaba antes. Está un poco. ¿Okay? Ya la presión de la sangre está muy alta o está muy baja. Que ya no tiene constantemente 120 sobre 90. ¿Okay? Estoy más joven o más. ¿Okay? Pero si yo me voy para el pasado, tengo que acordarme. Ya hay cosas que yo no puedo. ¿Okay? Porque, exacto. Si usted me pregunta qué hiciste tú, hermano Eric, cuando tenías 2 años, ¿ok? Te puedo decir algunas cositas, pero no le puedo decir toda la vida. Claro, porque aún nuestra memoria, hermano, es limitada. Uno le quita a uno la memoria y le pone para atrás, y le quita y le pone para atrás. Y lo que pierde uno, hermano, si usted ya no se acuerda, eso está perdido. Sí. Exactamente, hermano. Porque Hermano, y otra cosa aquí, en el capítulo 8 de Génesis, yo no sé cómo dice su Biblia, pero en la Biblia, el primer verso dice, entonces el Señor se acordó de mí. ¿Por qué tuvo que acordarse? bueno, hermano, después le voy a responder. No se le olvidó. No. No se le puede olvidar al Señor. Pero esto claro dice que Él se acordó de mí. Después yo le voy a responder esa pregunta, hermano. O estaría muy ocupado con todo lo demás, o que no se acordaba de mí. No, hermano. Sí. Y todos los animales que estaban ahí también se acordó. Sí. Lo que después cuando terminemos, hermano, yo le voy a responder esa Yo pregunta. estoy diciendo que no pierda la memoria ni nada, Señor. No, yo sé, hermano. Pero esta me pone a mí pensar. Sí. Yo después le voy a responder esa pregunta, hermano. Hermanos, Dios es soberano, y esto es una verdad que trae consuelo al corazón del creyente. Porque Dios es soberano aún sobre mis enfermedades. Hermanos, Dios es soberano sobre el tiempo en que nosotros nacemos, el tiempo en que nosotros morimos. Ninguno de los dos, hermanos, viene antes o después del tiempo que ha sido ordenado para nosotros. Hermanos,
Yo voy a decirle algo que yo sé que para muchos de ustedes quizás va a ser difícil de procesar, pero es una realidad. Miren, nadie nace antes ni después del día que ha sido ordenado por Dios. Y nadie se muere antes ni después del día que Dios ha ordenado. Nada. Ahora, ¿cuál es la implicación de eso? Dos cosas. Número uno, Dios es soberano. Él es el que establece el día en que nacemos y Él es el que establece el día en que nos enfermamos o el día en que nos morimos. Ahora, ¿cuántos de ustedes no han escuchado esta expresión? Cuando una persona joven muere, generalmente las personas dicen, se murió demasiado joven o demasiado pronto. Nadie se muere demasiado pronto o demasiado joven. Todos morimos el día en que Dios ha determinado que ese es nuestro último día de este lado de la eternidad. Un pastor decía, nosotros nos morimos cuando Dios llevó a cabo en nosotros el propósito que Él tenía con nosotros en este mundo. Cuando se cumplió ese propósito, Dios lo llevó con Él. Y Dios, hermano, cuando nosotros consideramos este tipo de enfermedades, es importante que nosotros recordemos, hermano, Dios es soberano aún sobre el día de mi muerte. Y porque no va a venir ni antes ni después, que el día que Dios ha establecido, yo puedo tener paz en el Señor. Amén, hermano. So, la semana próxima, hermano, vamos a estar mirando cómo podemos ayudar, teniendo en cuenta estos principios bíblicos, cómo nosotros podemos ayudar a una persona con enfermedad de Alzheimer o demencia. Y vamos a considerar también cómo podemos ayudar a las personas que cuidan a personas que están enfermas con esta enfermedad. Solamente quiero invitarles a orar, quiero invitarles a que ahí donde usted está, se ponga en pie y vamos a orar esta noche. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra, gracias a Dios por la salud que nos ha dado. Y quiero pedir al hermano Martín que él nos despide en oración esta noche. Padre nuestro, estás en el cielo, en la tierra, en todo lugar, te damos gracias por tu infinita misericordia que tienes hacia nosotros. Ahora, Señor, te pedimos que nos ayudes a asimilar todos estos principios que hemos aprendido esta noche. Ayúdanos a asimilarlos y a ponerlos en práctica, Señor, y que nos ayudes a acatar lo que es tu voluntad, Señor. Ahora, Señor, te pido que nos des un descanso para esta noche y que nos despidas en paz. Todo esto lo pongo en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vayan en paz, hermano. Sí, sí.